Hola, estamos aquí para más una charla, de esta vez con dos invitadas especiales que vienen desde el Estado Plurinacional de Bolivia para estar con nosotros aquí en la UNILA. Se trata de Evaliz Morales y Francisca Alvarado. Bienvenidas aquí a la UNILA. Estamos muy felices de estar con ustedes. Entonces, quería que ustedes se presentaran aquí para el público, por favor. Bueno, mi nombre es Francisca Alvarado, soy aymara de Bolivia, soy de Oruro, de la provincia de Sajama, de Coroara de Carangas. Estoy aquí en la Universidad UNILA para poder compartir experiencias de mujer indígena, mujer de pollera, los derechos que se han conquistado a lo largo de la historia del pueblo boliviano. Muchas gracias. ¿Cómo están? Mi nombre es Evaliz Morales, soy de Oruro, de Curahuara de Carangas, aymara también, y feliz de poder compartir nuestras experiencias, pero también aprender de las y los compañeros que están aquí en la UNILA. Gracias. Muchísimas gracias. Doña Francisca, quería que usted por favor nos dijera cómo ha sido, digamos, las dificultades que ha enfrentado usted como mujer de pollera, mujer indígena. Yo me imagino que frente a un patriarcado que es indígena también en Bolivia, y más también contra un imperialismo sexista y racista de hombres y de mujeres blancas. ¿Cómo han sido sus caminos, sus dificultades para conseguir sus derechos? Bueno, voy a tratar de sintetizar. Hablar de una historia sería largo, pero yo quiero empezar diciendo de que la lucha de los pueblos indígenas no data, digamos, ni de 90 ni de 80, sino siempre fue una lucha larga. Y creo que en Bolivia específicamente las mujeres indígenas eran quizás poca visibilizada en temas de liderazgo. Hablo de los años 70, 80, 90, yo que me incorporé en el 88 a ser líder, que en una mujer indígena es muy duro ser parte de eso. Tiene que haber alguna cosa que te impacte, que te llame la atención, o que encuentres una injusticia, que eso te empuja, te da cierta fortaleza como para decir: yo no puedo dejar esto así y tengo que buscar alguna otra alternativa para encontrar un cambio. En ese marco es que los pueblos indígenas, por ejemplo, hablo quizás antes de 2000 o 1925, se podría decir que la mujer, por ejemplo, no tenía derecho al voto, y así seas mujer de la clase alta, igual no tenías voto. Pero en la Revolución 52 prácticamente nos ha marcado un hito fundamental, se podría decir, pero tampoco hubo muchos cambios, ¿no? En el año 1952, bueno, ahí es donde por lo menos algo de derecho adquieren, digamos, los pueblos originarios en cuanto a la tierra, ¿no? Pero siguen siendo relegados en temas de derechos de la salud, a la vida, a la educación, derechos políticos, sigue siendo relegados. Pero yo pienso que esa etapa es donde entra la resistencia, los pueblos indígenas, ¿no? O sea, para no ser exterminados, ellos entran a una resistencia. Entonces, poco a poco los movimientos indígenas se van organizando. Es así que hay partidos indigenistas, grupos de izquierda que empiezan a consolidarse, pero también era esencial la participación de la mujer, especialmente mujer indígena. Es así que nace la Confederación o la Federación Nacional de Mujeres Bartolina Sisa, que es emblemático en este tiempo, como la CSUTCB también, que aglutina, que es colonial, ¿no? Pero había que hacerlo en ese tiempo, era necesario para buscar reivindicaciones, encontrar los derechos, todo aquello. Entonces, esto es que yo, por ejemplo, cuando he sido líder, he entrado al colegio, se podría decir, solamente hasta
un año de colegio, digamos, después de terminar la escuela, ¿no? Porque en ese tiempo el patriarcado era muy fuerte y encima que la colonización también era fuerte, entonces siempre decían que la mujer es inferior al varón, ¿no? En todos los sentidos, en todo sentido de la palabra, ¿no? Entonces, como que eso también ha influido harto en las comunidades indígenas, pese que encuentran esta forma de decir, por ejemplo, la dualidad o el chachahuarme, que entre el hombre y la mujer siempre tiene que haber un intermedio, un nivel de jerarquía que es al mismo nivel en tema de autoridades, por ejemplo. Pero no fue basta, digamos, eso, ¿no? Porque también la iglesia, la evangelización ayudó a ese patriarcado a minimizar a las mujeres, ¿no? Entonces yo siempre he encontrado un ambiente donde que la mujer era inferior por naturaleza, influenciado por la religión también. Pero mujeres como yo, por ejemplo, llegaban a una cierta edad de decir estudiar, bueno, suficiente era que sepas leer y escribir y firmar, no más no podías continuar estudiando. Pero yo siempre decía, detrás de mi papá, cuando era autoridad, yo iba a las reuniones de la comunidad, yo dije, no me voy a quedar aquí, porque encontré mucha injusticia, ¿no? Cuando uno sale de la comunidad, por ejemplo, la gente de la ciudad que considera ser de la clase alta, entonces te miran de encima como a la gente que viene de la comunidad como el que no sabe nada, que es ignorante, porque no sabe leer ni escribir y además no tiene muchos derechos. Entonces eso como que a mí me comprometía. Yo decía, no me voy a quedar aquí, tengo que luchar para que haya educación, para que haya salud adecuada para los pueblos indígenas, los derechos. Es ese compromiso que a mí me empujó y he sido, ¿cómo se podría decir? En las estructuras de los varones, por ejemplo, yo era candidata para ocupar los cargos, justamente para romper estas barreras estructurales coloniales que estaban establecidos en términos de sindicato, ¿no? Entonces, es así que no, prácticamente en una mujer de pollera, primero es mal visto en la comunidad, porque la mujer que se siente en libertad, pese que eres, no sé, joven, soltera, ¿no? Pero los papás siempre te miran como la persona que dependes de ellos si no tienes una pareja, ¿no? Entonces, yo a ese nivel, por ejemplo, quizás de mi misma familia he recibido maltrato por querer ser líder, ¿no? Pero esto también me ha dado mucha fuerza de decir que yo no me voy a quedar aquí, voy a estudiar para defender a mis compañeras, para conseguir los derechos de los pueblos indígenas que tanto habían sido vulnerados y se siguen siendo vulneradas. Entonces, esto creo que ha sido un desafío para mí prácticamente, ¿no? Es así que yo fui la primera mujer en ser la segunda en un departamento, no sé aquí cómo sería, es como un departamento. No, Bolivia, por ejemplo, está compuesto por 9 departamentos, ¿no? Ese departamento, Oruro, por ejemplo, yo era la única primera mujer autoridad, ¿no? Entonces, eso un poco me impactó a mí y yo he seguido estudiando, pero por mi propia cuenta. Cuando yo ya tenía a mi hija, terminé bachiller, luego entré a la universidad, pero ¿por qué estudié? Porque justamente cuando era este cargo que he ocupado, a mí me habían invitado a un encuentro internacional en Dinamarca, que me acuerdo en el 97, pero en este tiempo yo no contaba con documentos, porque uno cuando está en comunidad no tiene o no sientes la necesidad de tener documentos, no sé, tu cédula o algo, tu certificado de nacimiento, que en mi vida nunca había sentido que era necesario o que era, o sea, tener o ser documentado era importante, ¿no? Pero para sacar mi pasaporte sí. Ese momento he sentido, pero yo no tenía ni carnet, no tenía certificado de nacimiento, entonces he tenido que acudir a un abogado para que me pueda ayudar a tramitar, porque yo no conocía. Entonces, en este tiempo me dice el abogado, me mira y me dice, pero usted va a ir así. Sí, le digo, ¿para qué quieres vos pasaporte? Entonces yo digo, siendo invitada a un evento internacional y necesito viajar. Y me mira y me dice, pero usted no puede ir así con esa vestimenta porque nos va a hacer quedar mal, porque su trenza no representa, como al decir a los bolivianos, su pollera no representa a los bolivianos.
bueno, obviamente que es de un sector indígena, pero esa es mi identidad. Entonces ya le dije, porque si yo no llevo mi traje o mi vestimenta propia, no soy pues nada, o sea, soy una persona sin identidad, ¿no? Bueno, fue una discusión, yo me quería llorar ese momento, pero dije, no debo hacer. Entonces esto a mí me ha, como que me ha conmovido y dije, voy a estudiar. O sea, si a mí me lo están diciendo, ¿y cuántas de mis compañeras no estarán sufriendo lo mismo? Entonces, esto me obligó primero a terminar mi bachillerato, después de terminar mi bachillerato, después he decidido estudiar Derecho pensando que la carrera de Derecho es una carrera que te protege de los derechos, más o menos, y yo pensando en que voy a proteger en los derechos a mis compañeras, ¿no? Pero en el camino me he encontrado con muchos tropiezos de la carrera mismo, pero logré terminar también la carrera de Derecho. Fue muy difícil en el camino, pero yo contaba ayer eso también con las compañeras en Onila. Cuando terminé era la primera mujer en Oruro de pollera abogada, entonces las autoridades o el fiscal, la fiscalía, que es una institución pública, me había invitado a ser parte de esa institución. Entonces yo vi ahí cómo los abogados negociaban cosas realmente que eran conmovedoras, porque al final habían personas que por injusticia prácticamente o por alguna cosa pequeña, pero había otro lado interesado también que quería esa persona que tenga más condena de años, por decir. Pero a mí me dolió mucho y yo dije, no, me he equivocado de carrera, no quiero ser parte de esto, ¿no? Porque realmente la gente que tenía la culpa no estaba preso, sino era otra gente inocente que estaba preso. Entonces yo veía cómo pagaban a los fiscales para que salgan estas sentencias favorecidas de ciertas personas porque tienen plata, y la gente humilde siempre va a peregrinar porque no cuenta con recursos económicos. Entonces dije, he estado como 6 meses y dije, no, este no es mi ámbito, yo no estudié para eso. Entonces me fui. Entonces renuncié al cargo de fiscal asistente y lo dejé y he dicho, no, yo no quiero ser parte de este entorno. Después intenté también ejercer como abogada, litigante, pero en temas de violencia intrafamiliar, ¿no? Y era lo mismo. Y como mayoría eran fiscales varones, entonces había negociado igual y otra vez me topé con otra injusticia. Entonces he dicho, nunca más quiero ser de este entorno porque jamás voy a encontrar una justicia, ¿no? Entonces no soy litigante, un abogado litigante hasta ahora. Entonces son historias que a mí realmente me han enseñado. También en el camino he aprendido muchas cosas porque al final el ser dirigente, el ser líder en estos tiempos y en una mujer de pollera es muy difícil, ha sido muy difícil, ¿no? Me he topado primero con la familia, segundo con el entorno del patriarcado, de los mismos varones, pero para mí la vida también ha sido una escuela propia, que pude aprender muchas cosas, ¿no? Es así, por ejemplo, cuando uno palpa muchas necesidades, el bono Juana Azurduy, por ejemplo, ha sido mi iniciativa que beneficia con una ayuda social, se podría decir, que todas las mujeres, una de las cosas cuando en mi vida he sido una temporada como autoridad pública, he palpado, justo tuve mi segundo hijo y sabía que ser funcionaria pública también había tenido muchos beneficios, ¿no? Cuando estás en etapa de gestación, por ejemplo. Yo siempre decía, ¿por qué yo solo puedo tener y por qué mis compañeras no? Entonces también hice un proyecto de ley en beneficio de todas las mujeres bolivianas también, que hasta ahora todavía lo tienen, no solamente las mujeres que son funcionarias públicas, sino también las mujeres de manera general, todas, ¿no? Es una ley universal para las mujeres en estado de gestación. O sea, un recorrido largo prácticamente, pero este es el proyecto, se podría decir, un proyecto que te cargas en la espalda y de decir tantas injusticias que hay y por eso tengo que luchar
y por eso tengo que impartir mis sabidurías con mis compañeras y decir, compañeras, tenemos que luchar y tenemos que encontrar un desarrollo para los pueblos indígenas, tenemos que revertir los derechos que nuestra Constitución no tomaba en cuenta, por ejemplo, o no expresaba como Estado plurinacional. Entonces se ha hecho, por ejemplo, la demanda de que se construya, que la Constitución sea escrita por las mismas mujeres indígenas, por los mismos hermanos indígenas, campesinos, por todos aquellos que en este tiempo éramos el 70% del país de Bolivia, ¿no? Ahora como que cuando hemos tenido con el gobierno indígena un poco ya a clase media pasamos nuestros hermanos también, un poco ya con el desarrollo, ¿no? Entonces son un recorrido muy largo, se podría decir, pero son estas necesidades son los que nos han impulsado a trabajar, a construir nuevos futuros, proyectos políticos, a que los pueblos indígenas tengan derecho no solamente a ser líderes, sino también a tener derechos políticos, ¿no? Entonces eso, y después en este proceso, en estos 14 años de gobierno indígena, prácticamente hemos tenido nuevos desafíos, nuevos paradigmas. Ahí está, por ejemplo, el vivir bien, ahí está la diplomacia de los pueblos, y creo que son espacios que te apertura, no solamente a nivel de Bolivia, sino a que podamos unificarnos los pueblos indígenas, sea de Brasil, sea de Perú, sea de Ecuador, sea de Argentina, sea de Chile. Los pueblos nunca hemos tenido frontera, ¿no? Gracias, doña Francisca, por contarnos sus experiencias. Felicitaciones. Evaliz, hoy en América Latina, ¿no? Aquí Brasil, pero también digamos que en otros países del mundo, la derecha y la extrema derecha se levanta contra cualquier iniciativa, digamos, de los pueblos indígenas, de los movimientos sociales que quieran llegar al poder, como en el caso boliviano. Quiero que nos cuentes un poco sobre esas dificultades que el Estado plurinacional de Bolivia en estos momentos se enfrenta con una derecha y ultraderecha que me imagino que están intentando socavar las bases de ese nuevo Estado que viene en construcción hace más de 20 años ya. Sí. El 2006 no ha sido fácil asumir el gobierno sobre todo por un primer presidente indígena, era como peligroso para muchos sectores de poder, para muchos sectores tradicionales que siempre han ocupado estas cúpulas de poder dentro del Estado colonial, y tener una imagen como un primer presidente indígena que representa a esos sectores no solo olvidados, sino también excluidos por decisión política de muchos actores políticos de ese entonces, venía a poner en peligro sus intereses, ¿no? Ante eso, el 2006 ha sido muy difícil asumir el gobierno con estos grupos radicales, con estos grupos violentos sobre todo, porque más allá de que tú puedas expresar tu disconformidad, tu otra posición a esta nueva propuesta del movimiento indígena, estos actores lo expresaban, lo exteriorizaban de forma violenta, racista, a través de actos de tortura, a través de actos de discriminación. Pero más allá de eso se ha logrado, justo lo que comentaba Francisca en algún momento, que el 70% de la población indígena se había alzado también, ¿no? Y esa era una muestra de los resultados en las elecciones del 2005. Después, ya el transcurso de la Asamblea Constituyente, también sucede lo mismo. Tienes una propuesta de los movimientos indígenas, tienes una propuesta no solo de los movimientos indígenas, sino también de las mujeres campesinas e indígenas. Por primera vez se tiene una participación, por primera vez tenemos una presidenta de pollera de la Asamblea Constituyente, por primera vez una mujer campesina e indígena dirige la Asamblea Constituyente, dirige la redacción de una nueva constitución, y obviamente esto también afectaba a estos grupos de poder.
porque también otra característica de esta nueva constitución era los derechos de nuestra madre tierra, ¿no? Entonces eso a estas grandes empresas les perjudicaba, obviamente, ¿no? Entonces todo eso igual generan actos violentos, etcétera. Y ya después, una vez consolidado nuestro gobierno, una vez con nuestra constitución, igual de todas formas Evo Morales, el movimiento indígena, campesino, los movimientos sociales continúan siendo un peligro para estos sectores, ¿no? Entonces nunca, aunque nosotros en algún momento asumimos que ya habíamos logrado una posición, que ya habíamos logrado la refundación del Estado plurinacional, no era cierto, ¿no? El 2019, con el golpe de Estado, estos grupos violentos expresan toda esa disconformidad de la peor manera, como en los 80, como en los 90, a través del golpe de Estado, y no solo golpe de Estado o no solo la renuncia forzada, coaccionada mediante la violencia de Evo Morales, sino también la humillación, también el retroceso de nuestros derechos de nuestras naciones y pueblos indígenas, volver a quemar la huipala o volver a desconocer al movimiento indígena y campesino, ¿no? Entonces eso sigue trascendiendo hasta hoy en día. Lo del 2019 se sigue demostrando en este escenario en el 2022-2023, nuevamente cuando nuestros hermanos y hermanas, nuestros compañeros de los movimientos sociales, movimientos campesinos indígenas salen a protestar por sus derechos, salen con sus demandas. Justo ahora estamos con la escasez del dólar, con la escasez de combustibles, una canasta familiar que está subiendo, que afecta obviamente a estos sectores más vulnerables, ¿no? Entonces, en ese escenario, ¿qué es la respuesta del Estado? ¿Qué es la respuesta del gobierno? Represión, como en el 80, en el 90, humillación y también olvido, ¿no? Porque estamos volviendo al mismo estado colonial donde nos han ignorado siempre, nos han excluido siempre. En la toma de decisiones para el Estado nunca nos han tomado en cuenta. Estamos en ese mismo escenario. Y no solo en Bolivia, ¿no? También en otros sectores, en Chile está ocurriendo lo mismo. Nosotros en la frontera con Chile, de Curahuara de Carangas, ya es difícil cruzar libremente, lo que decía también Francisca, nuestros pueblos no tienen fronteras o no tenían fronteras, pero con estos nuevos gobiernos, algunos de izquierda aparentemente, pero más de derecha, nos están volviendo a esas épocas coloniales donde nos piden como requisito para poder transitar entre nuestros pueblos, ¿no? Entonces, los desafíos para mi generación, para nuestra generación, son mucho más profundos. La deuda histórica que también nosotros tenemos, no solo con nuestros países, sino también con nuestros papás, con nuestras mamás que han dado la vida por este proceso, que han dado la vida por la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, es más profundo todavía. Y más aún siendo que nosotros hemos tenido acceso a educación, acceso a poder prepararnos académicamente, a poder conocer el argumento del otro, ¿no? De la oposición. Entonces, nuestra deuda histórica es más aún el día de hoy, ¿no? Entonces, me parece muy importante y fundamental justo que existan estos espacios como la UNILA para poder seguirnos formando, para poder seguir debatiendo, para poder seguir poniendo en el debate político, en el debate de estos órganos ejecutivos de estos estados, nuestras demandas de reivindicación de los derechos, no solo de los pueblos indígenas, también de las mujeres, ¿no? Bueno, muchas gracias por haber estado aquí en esta charla. En nombre de la UNILA, muchísimas gracias y que vuelvan siempre. Aquí las puertas están abiertas para ustedes y para toda la comunidad boliviana. Muchas gracias a ustedes también.